Bueno, buenas tardes a todos y a todas, gracias por venir. Esta tarde vamos a presentar el libro de Juana Gallardo, El Deseo del Deseo. Y les acompaña en la presentación Carmen Gallego Cruz, aquí a mi derecha, profesora de filosofía y ensayista. Además tenemos a Mercedes García Ochoa, periodista y escritora, que recientemente ha publicado un libro en Lumen, la editorial argentina, de título de Victoria, basado en la figura de Victoria Ocampo. Esperemos disfrutar mucho de esta tarde. Muchas gracias. Bueno, empiezo yo y os voy a dar un poquito la tabarra. Voy a leer un poquito de poemas y voy a hablar un poquito de Juana. A ver, en principio quiero comentar algo que es importante. Juana ha sido mi bastón de mando durante toda mi vida. Nos conocimos desde que tenía yo 19 años, 18, 19 años, nos conocimos en la facultad. Yo la admiraba de lejos porque al principio yo iba con otra gente y siempre había querido acercarme a ella, quizás porque yo preveía que habría algún día en que sus palabras nos unirían tanto como nos han unido a lo largo de nuestra vida. Y precisamente en este libro, ella en la presentación escribo porque me fue dada la revelación del atardecer y solo pude encontrarle un nombre en el poema. Creo que con esta introducción nos está diciendo el porqué de su escritura, la conciencia del paso del tiempo, el atardecer y el valor de la palabra. Hay cosas que solo pueden ser dichas en el ritmo de la poesía. Esta conciencia del paso del tiempo está presente en todo su poemario, una constatación del goce, de la belleza que comporta llegar a la serenidad, los 60 años. Hemos envejecido en un abrir y cerrar de ojos y no es posible volver atrás, sino en la nostalgia de lo vivido y de las palabras. Así, en medio de ellas aparece la niña, la joven, la adulta, aquella que ha aprendido quizás finalmente a luchar y a defenderse de los miedos y los sentimientos de insignificancia. Ella que ha pasado la vida dejando huella en todos y pensando que era invisible. ¿Por qué escribe Juana? Jesús Ovejero dice que escribir es disfrazar las cosas para poder ver su rostro real. Pero Juana no disfraza nada en este libro, y si nos muestra en sus versos el rostro real de las vivencias, de los sentimientos, de las huellas de su pasar por la vida. La unión entre el pasado y el presente se hace con la palabra, una palabra que es capaz de curar las heridas que nos ha ido dejando ese existir, porque como dice nuestro amigo común Luis Roca, hay un dolor propio de nuestra condición y ese dolor que hay en la belleza y en el goce nos provoca un aprendizaje existencial y emocional, otra vez de la niña, de la joven, de la adulta que ha sido. Y aquí también aparece el aprendizaje intelectual y los afectos que la han acompañado, el amor, los hijos, los amigos y los libros, la otra gran compañía y experiencia. Porque en los poemas existe la dualidad de la que nos hablaban los presocráticos. Nada hay que permanezca, todo fluye, todo cambia. El amor, el odio, la tristeza, la alegría, el miedo, el coraje, todo lo que puede ser dicho, porque la palabra puede expresar, aunque sea entre metáforas, el lugar en el que la imagen que ésta evoca es posible, el lugar en el que la metáfora nos puede abrir un camino nuevo para que podamos entender entre sus palabras lo que ella realmente quiere evocar. El libro se divide en 3 partes, más un prefacio y un epílogo, que son el bestiario, el deseo y los pecios. ¿Por qué bestiario? Como dice John Berger, de alguna forma los animales nos observan y analizan sin acabar de entendernos, aunque quizás comprendan demasiado bien nuestras obsesiones, y de ahí los animales. Abejas, águilas, avestruces, azores, delfines y ballenas, boquerones, sirenas, dragones y yacarés, caballos y grillos, toros alados, caimanes, calandrias, canarios, cíclopes y ciervos, pitones y colibrís, cucarachas, orugas, erizos y pequeños insectos. Y tantos más están presentes en cada uno de los poemas del bestiario, presencia que contribuye a la vida en cada una de las historias que nos explican los poemas.
porque están las abejas que cuida a la hija para polinizar los deseos, está el águila que lleva al adolescente al lugar donde las cosas cobran sentido, están las avefrías que pueblan la infancia de Juana en Campanario, mientras el azor se pregunta por la felicidad. Están también los boquerones que intentan devolver al mar, o las sirenas mitológicas, no en este caso las de Ulises, cuyo canto pudo escuchar el héroe, sino las que no pudieron cantar en los sueños de Kafka. Los animales responden a la fragilidad de la vida, de cualquier forma de vida, porque eso también está presente en el poemario, donde también se habla de las plantas y otros elementos naturales que solo aquellos que realmente han sabido amar como ella pueden tener en sus corazones. Y el deseo. No todo puede ser dicho, como afirma Cristina Peri Rossi o Ludwig Wittgenstein, pero Juana nos muestra en esta segunda parte del poemario la pulsión de Eros opuesta al Thanatos y la vida como conatus y fuerza tanto de Spinoza como de Freud, la vida que se agradece aunque los tiempos estén cercanos. Voy a leeros una parte de un poema que me parece maravilloso de la página 116. Hoy deseo ser feliz, por el recuerdo de mis padres, por el tomillo y la jara de mi pueblo, por mi hombre y mis hijos, por la tormenta y la lluvia, por el sol y el mar que hoy está tan solo, por los amigos y la luna llena, por mi terraza y las plantas. Y si todo esto faltara como ahora, ser feliz porque sí, por mí, por el amor y la vida, y que esto baste. Me parece un tremendo epitafio para el final, para ese final que está cerca y que Juana sabe ver con elegancia, con humildad y con tranquilidad. Porque la muerte como búsqueda de lo que nos falta en la dualidad, nos vuelve a replantear la idea de que todo fluye y todo cambia. No es posible la vida sin la muerte y tampoco la muerte sin la vida. Y entre estas dualidades también aparece la naturaleza y la cultura. La naturaleza que nos acerca al mundo desconocido, donde las reglas no son siempre palpables, donde no es posible el control. Y hay algo que escapa incluso a la lógica de la razón. Aunque esto no lo convierte en algo que nos amenace, todo lo contrario, porque hay en Juana un deseo de inmersión en la naturaleza, de comunión con la misma, quizás como trasfondo de lo que fue su paraíso perdido de Campanario. Y cultura, el lugar de la conciencia, de la posibilidad, de la referencia, paradójicamente el mito que sería la naturaleza y quizá también la infelicidad, la de ayer y lo de ahora. Penélope Calipso, el gran Alejandro, el auriga de Delfos, la esclava de Pompeya, el cíclope herido por Ulises, el pavese de non fare troppo per Pettegolezzi, y de nuevo otra dualidad, deseo y palabra, porque vivir, como dice Juana, es andar y amarse a uno mismo caminando. Como decía Aristóteles, somos inteligencia que desea y por tanto ha de cuidar y de cuidarse, como Casandra, que afirmaba que ella era una sabia condenada a no ser creída, porque los muertos se van, pero la muerte no muere y no nos suelta. Y en el último momento no habréis soportado que hayáis cumplido mi deseo y me dejéis marchar. Y al final los pecios, los restos que sobreviven al naufragio, los versos salvados del silencio, los restos que nos informan que no es posible viajar sin naufragar, lo dice la historia. Bravo, Carmen, la verdad, precioso. Yo estoy aquí más en calidad de periodista que de escritora, porque desde que conozco a Juana hace 4 o 5 años, o más, claro, teníamos 26, hace 6, 7 años, me ha gustado mucho escucharla. Y cuando pienso que la conozco, pues igual mantenemos una conversación o la leo y veo que tengo nuevas cosas por descubrir. Habrá gente aquí que la conoce, gente que no, pero también había pensado que sería interesante hacer como una lectura salteada de poquitas partes de su libro para ir intentando descubrir nuevas o diferentes cosas sobre Juana. Iba a empezar por el epílogo. Me gusta empezar por otra parte, que no sea el principio.
de las cosas. El epílogo se llama No decir cuando escribas, y me recordó mucho un escrito que tiene Bioy Casares con Silvina Ocampo y Borges, que Bioy en sus memorias cuenta que se juntaron los tres en Villacampo una tarde y escribieron justamente algo bastante parecido, no tan bueno como lo de Juana, pero que sí que se llamaba En literatura hay que evitar, y era un decálogo de las cosas que había que evitar en literatura para ellos. Lo hicieron un poco como juego. Aquí Juana, en este epílogo, habla de la primera puerta. No siempre es la verdadera, la primera palabra tampoco. Y sí que como Juana es novelista, ha escrito prosa, mi abuelo americano, que si alguno no lo ha leído, debería leer, y escribe poesía, este hablar, ¿no?, de la primera palabra, la primera puerta, no siempre es la... me hace pensar en las diferencias que puede haber, y era mi primera pregunta, entre escribir prosa y escribir poesía, porque yo no escribo poesía, soy lectora de poesía, pero sí que en poesía siempre se ha dicho, ¿no?, que es un estilo donde hay que hacer muchísima más economía de las palabras, hay que ser bastante más exigente, se habla de la mot just, ¿no?, la palabra justa que hay que buscar. Esa es mi pregunta, ¿es lo mismo? Pues, ¿se oye? ¿Se oye bien? Sí. Sí, yo creo que es muy diferente, al menos en mi experiencia es muy diferente escribir poesía que escribir prosa. Porque en principio en la prosa, en la novela, lo que haces es inventarte un mundo. Y para inventarte un mundo tienes que ser muy sistemática. Yo me acuerdo de que algunos escritores han dicho que incluso uno tiene que estar bien preparado físicamente porque exige un esfuerzo de muchas horas de trabajo para inventarte ese mundo, para entrar en los personajes, en el corazón de cada personaje, en sus motivaciones, en sus deseos. Es que estás creando un mundo y eso exige muchísimo esfuerzo. El de la poesía exige, yo lo veo más como que me cae. Realmente yo le llamo a un sillón de mi casa el sillón de la poesía. Cuando se enteraron en el grupo de poesía se rieron, pero es que yo me siento allá y los poemas me caen. Lo que pasa es que es verdad que lo primero que te cae no es aquello con lo que te vas a quedar, pero sí te llega lo que quieres expresar, ya te llega en ese momento. Entonces necesitas mucho podar y eso nos cuesta mucho porque parece que tenemos la ilusión de que lo primero que nos ha salido es lo mejor, que es una idea brillante, y no es brillante. La escritura exige mucho esfuerzo y entonces el trabajo de la poesía básicamente exige descartar. Yo una vez que publiqué el libro tengo que reconocer que estoy muy descontenta. Imagino que es raro oírlo a una autora, pero yo creo que todavía... Es bastante frecuente, ¿eh? Sí, en mí es frecuente, pero todavía hubiera necesitado podar más para estar contenta. En mi novela se me fue un poco de las manos y me embarqué en esa creación de un mundo que me llevó 437 páginas. La poesía es más esencial, que era lo que yo quería, era como ir más a la esencia, ¿no? Escribes hace tiempo, mucho tiempo, poesía. ¿Cómo nace este poemario? Escribo desde hace mucho tiempo. Mira, cuando venía para acá, venía pensando en algo muy interesante que explica Jung, que estando escribiendo un libro, le acometió una crisis personal muy grande. Él ya había escrito mucho, había trabajado con pacientes psicóticos y esquizofrénicos y había empezado a ver ciertas semejanzas entre las fantasías de los pacientes y los mitos, en la estructura del mito. Pero él, en esa crisis personal, él empezó a cuestionarse. Y entonces, para salir de esa crisis personal, dijo que él necesitó lo que todos necesitaríamos, y es encontrar cuál es nuestro mito personal. Y para eso, él dice que nos tenemos que remitir a la infancia, para encontrar el mito personal. Cuando vamos a la infancia tenemos que buscar aquello con lo que más disfrutábamos estando solos, sin necesidad de estar con los amigos. Y Jung concretamente se acordó de una cosa, de que él con lo que más disfrutaba era con amontonar piedrecitas y hacer construcciones con piedrecitas. Y a partir de ahí,
de coger ese mito de la infancia, empezó la gran construcción de esa casa que hay al otro lado de Zúrich, y piedra por piedra, porque pensó, ese es mi mito, y yo tengo que trabajar ahora, como hombre grande que soy, con piedras grandes. Cuando él empezó a trabajar con piedras grandes y empezó a oír la canción de su mito, se le abrió la puerta de la imaginación, porque es lo que él dice que tenemos que buscar cuando buscamos nuestro mito, abrir nuestra puerta de la imaginación para volvernos creativos. Y ahí fue donde descubrió el tema de los sueños, los arquetipos, pero porque previamente había recuperado ese mito infantil de amontonar piedras. Sobre todo él dice que cuando estamos en una etapa nueva tenemos que buscar ese mito personal. Y yo encuentro, y a veces tenemos que desentendernos, dice, de lo que es la institución de dónde nos llegó ese mito. Entonces, por ejemplo, si te llegó a través de la iglesia, prescinde de la iglesia, pero mira qué te llegó. A mí me llegaron dos mitos en la infancia. A través de la religión me llegó la necesidad de ayudar. Y eso lo he vehiculado a través de la educación y de la terapia, como terapeuta. Pero luego yo escribía poemas y me acuerdo que a los 14 años, a la hija de Julio Manegat, el escritor, yo le entregué, que era una compañera de clase, mi primera recopilación de poemas, y tenía 14 años. Y Julio Manegat me devolvió los poemas con un libro suyo en el que decía: Juana, te dedico este libro mío con la esperanza de que tú me dediques a mí, el primero de los muchos que escribirás. Claro, eso es, lo tengo en casa, es una joya, pero luego viene la vida, como dice Jung. Y entonces la vida, pues, tienes hijos, tal, y yo ahora he recuperado ese mito, y mi mito es la palabra escrita. Y qué lleno de tu vida está, ¿eh? este poemario. Si ya metiéndonos en él, justamente en Los Pecios, dices: era un tiempo en el que los demás me atravesaban, cruzaban por mí, como si yo fuera un atajo. Llegada a ese punto le pedí la navaja de Ockham y después de recortar con ella todo lo que era recortable, solo quedó esto: la meta es desembarazarte cada día de un grillete. El bien está en lo que a ti te hace dichosa. Y me preguntaba qué grilletes has encontrado en la escritura. Que he tenido que deshacer con la escritura, ¿no? Bueno, en mi caso, yo creo que una profunda inseguridad que me hacía muy dependiente de la mirada de los demás. Claro, porque también está la particular concepción que tú tengas de la escritura. Para mí no es un proyecto intelectual. Para mí la escritura forma parte de un camino en la vida. Y por lo tanto no lo puedo separar de las demás cosas que he aprendido, ¿no? Porque también cuando hay un producto intelectual y está desconectado de esa mirada interna de la que habla Jung o de la que hablan muchos autores que leo, Campbell, por ejemplo, que estoy leyendo ahora, pues el producto que tienes que aportar al mundo es como una fruta seca. Está jugosa y lista para ser comida cuando previamente ha habido esa inspección interna. Eso es mi particular punto de vista y por eso digo que la escritura es un resultado de este camino anterior. Recortar, claro, el principio de economía de Ockham clarificó muchas cosas. Veníamos de una filosofía muy recargada en la Edad Media, de lógica y de otras, y de disputatios, etcétera, etcétera, y el principio de economía de Ockham lo que plantea es quitar siempre lo que sea quitable, lo que no sea imprescindible. Y claro, yo creo que el proceso de maduración de la persona consiste, y el de la escritura para mí, que es en paralelo, consiste en quitar todo lo que te sobra, y en la escritura también, ¿no? Y los grilletes han sido básicamente, yo creo, mi inseguridad. Mi inseguridad, sí. Pues se ve por ahí. Noto inseguridad, se ve este camino, que has trazado. En el prefacio, la verdad que también es muy muy disfrutable,
Juan Marsé escribe en notas para unas memorias que nunca escribiré, dice, el escritor escribe para ajustar cuentas con su pasado. Encuentro aquí algunas cosas que me hacen preguntarte por qué escribes, ¿no? Pero que me dan pistas. Tú dices, escribo porque el mundo se quiebra a horas intempestivas y no encontré hilo más resistente para coser la herida que los versos del poema. Este es uno. Y ya luego... 54, nos das un poquito más de luz. Hablas de cosas que buscan la curación, como ahora yo la busco a los pies de este poema. Y creo que es algo de lo que intuyo lo que ibas, ¿no? Y que lo has dicho antes, la escritura como remedio, como medicina para uno mismo. Bueno, la escritura sí, como medicina. Primero que para mí no ha sido un ajuste de cuentas. Por ejemplo, un aprendizaje es dejar a un lado opositores o negatividades, como que no ha sido un ajuste de cuentas. Sí ha sido un ajuste de cuentas en todo caso conmigo mismo. Pero digamos que mis enemigos, si se puede hablar de alguna manera, no están presentes ni aquí ni en el abuelo americano. Escribo para los amigos. Y escribo también para que... estoy pensando en la película de Nanni Moretti que vi el otro día, que me impresionó mucho, para expandir lo bueno no en sentido moral, que no hay una perspectiva moral, sino lo bueno en sentido de aquello que puede reafirmar la vida, aquello que, como decía Spinoza, refuerza la vida. Entonces escribo para eso. Ahora no sé si te he contestado, pero sí que no hay ajuste de cuentas en el sentido, y sí que hay curación, porque así como Epicuro concebía la filosofía como medicina para el alma, yo considero que la escritura también es una medicina para uno mismo, y es una medicina para aquellos que te leen con esa perspectiva también, ¿no? Tenemos muchas heridas, lo cierto es que el ser humano tiene muchas heridas, porque tenemos demasiadas incertidumbres. La primera poesía es la de los mitos, y nace para apaciguar el miedo que el ser humano tiene, y se sientan alrededor del fuego y cuentan narraciones que dan una explicación del mundo y por lo tanto un sentido, y ese sentido tranquiliza al ser humano, ¿no? Y yo creo que seguimos contando las cosas para lo mismo, para tranquilizarnos, para encontrar un sentido, y sí que veo esta dimensión curativa en la escritura. Sí, quizás también para encontrarse uno mismo, ¿no? Estás pensando en Cónclave de sombras. Dices, para no ser destruida por el rayo oscuro de la noche, cierro los ojos y me encuentro, ¿no? Esta búsqueda de uno mismo en el ejercicio de escribir. Bueno, es reflexivo y claro. Bueno, tú vienes mucho del psicoanálisis, ¿no? Vengo mucho de la terapia Gestalt, del psicoanálisis también. Vengo mucho, aunque a alguna gente intelectualmente le repela, del crecimiento y del desarrollo personal. Y esa raíz, esa fuente, no quiero negarla, sino reafirmarla. No sé si me quita peso intelectualmente, pero me da igual. Entonces, lo de la noche también tiene que ver porque yo estoy muy marcada por la experiencia del insomnio. Tengo insomnio desde los 10 años y he tenido que batallar con tantas noches como días. Y mis poemas muchas veces me caen en el sillón de los poemas en esas noches en blanco que paso. Y que son difíciles de transitar y que también forjan una manera de ser y una manera de estar en el mundo. A veces hay gente que me dice, tienes mucha paciencia. Si no hubiera tenido paciencia, no lo hubiera sostenido. Entonces, todas las alusiones que hay a la noche, cuando la noche viene y me encuentra lechuza, sin saber qué hacer con el próximo día, porque a veces estoy extenuada cuando termina la noche, tiene que ver con esta experiencia que al final, ¿sabes qué ocurre? Que también siento que ha conformado toda mi vida y he logrado hacerme amiga de esta experiencia del insomnio. Creo que sin él a lo mejor no hubiera escrito. Lo mejor me ha llegado a través de él. Campbell, por ejemplo, dice que cuando empezamos tenemos que entrar en el bosque, pero en la parte más frondosa, en la parte más oscura, allá donde no hay camino, porque si hay un camino es de otro. Entonces él dice que nosotros tenemos que abrirnos paso
en el bosque para hacer nuestro propio camino. Y a eso me ha ayudado el insomnio y las noches en blanco. O sea, lo de Joaquín Sabina de 19 días y 500 noches, a ti te viene de perlas. Me viene ¿no? de verlas. En despedida, ¿quieres leerlo tú? Mira. Despedida. Las 420 especies de orquídeas. El ficus que estrangula lentamente al árbol. Las plumas de guacamayos con las que se cubrió para morir el último superviviente de una tribu. Los peligros. Los tucanes. El quetzal. El jaguar que se come a la tortuga, el niño que se tiende debajo de la cama cuando la hermana recibe a un cliente, las nubes arreboladas en las cumbres mordidas de los volcanes, partes de un hato de sarmientos secos ya, esquirlas de una misma hachada. Aquí estaba muy influida por el viaje que hice a Costa Rica y que me impresionó vivamente por la naturaleza, por lo que vi a Costa Rica y Guatemala, ¿no? Y de ahí viene mi pregunta un poco, ¿no? De tus poemas parecen muchas veces como un diario personal. Si uno tiene la suerte de haber conocido alguna parte de tu vida, a veces reconoce alguna cosilla. ¿Cuánto puede tener en común el hecho de escribir poesía y una crónica de viajes, por ejemplo, o géneros que son totalmente distintos? Bueno, una crónica de viajes puede ser muy poética. Yo fui escribiendo muchos de los poemas que hay de la selva, etcétera, etcétera, están inspirados en este viaje. Y sí, pueden ser, es que la poesía es descubrir, la poesía es como, la poesía y la escritura, pero sobre todo la poesía es una lucha contra la indiferencia. Entonces la poesía es, como dice García Lorca, en la que descubre el secreto, el misterio en la cosa más nimia. El poeta de repente mira una silla vacía y ahí ve un montón de soledad y expresa esa soledad. Y entonces es una lucha contra la indiferencia en este sentido, ¿no? El poeta rescata cosas y ahí les da una intensidad, un brillo que no tenían en principio. Y yo creo que en estas referencias a Costa Rica lo que hay es esa mirada que voy depositando en algunas cosas que me van pasando, ¿no? No lo escribí en forma de diario, pero está muy presente este viaje porque me impactó mucho. Y sí, escribo sobre lo que me impacta. Sobre lo que me impacta, claro. Sin duda impacto en tu vida habrán tenido tus hijos, Sí. Están muy presentes en varios de los poemas. Directamente tienes un poema que se llama La hija aprende, y tienes el poema Los hijos, que yo me había confundido. Yo pensaba que el Día de la Madre en Argentina era a fines de septiembre y lo iba a poner en redes porque me parece precioso. Pero bueno, dice: a veces necesito decirles a mis hijos que en contra de lo que les han enseñado no son fijos los puntos cardinales. Y es tan bonito este comienzo de poema, y que lo ligo con Cassandra, que es otro gran poema, en su parte que dice: lucharé hasta el final para no hacer sufrir a mis hijos. En el último momento no habré soportado que hayáis cumplido mi deseo y que me dejéis marchar. Más allá de todo lo que está, son solamente dos partecitas de dos poemas, pero esta preocupación que se repite en ambos poemas, ¿no? ¿Qué pasará con mis hijos cuando yo no esté? Y a la vez esta doble lucha de tengo que acostumbraros a no tenerme. Es difícil escribir sobre algo tan conmovedor y a la vez tan manido como el tema de los hijos, por ejemplo. Y el dolor, porque cuando uno piensa en hijos, en general piensa en felicidad. Sí. Bueno, yo tengo algunos poemas dedicados a ellos, ¿no? Para mí es inevitable hablar de ellos porque forman parte de mi mundo, ¿no? Me preguntas si es difícil.
no más difícil o más fácil que otras cosas, ¿no? De la muerte también hablo y es muy difícil hablar de la muerte, no es más difícil o más fácil. Viene en un momento dado la necesidad, y cuando escribo, la verdad es que pienso muchas veces en ellos. Esto les quedará, es que en realidad hay como una fantasía de inmortalidad que cada uno resuelve como puede, y en mi caso la he resuelto con mis hijos y con pensar que algo les quedará, ¿no? Porque yo pienso que la memoria es tan frágil y que mis libros quedarán. Mi fantasía es que mis libros desaparecerán y que alguien los encontrará alguna vez en una librería de viejo, subrayados, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pienso en esas personas y en mis hijos, que quizás los lean entonces, no te creas que... Pues encontrarás en el mercado de San Antonio. En el mercado de San Antonio. Un euro, ¿no? Un libro, les diré que vayan allá. Porque mi fantasía, a veces hablamos con otros amigos y algunos amigos sueñan con premios, y yo sueño con que persisten algunos ejemplares en las librerías de viejo, con las huellas de la lectura, y que alguien los encuentra dentro de muchos, muchos años y que les dice algo, y que yo puedo dialogar con alguien que quizá me descubrirá dentro de 20 o 30 años en esa librería de viejo. Eso me fascina, como yo estoy dialogando con poetas de hace siglos, ¿no? El otro día leía en una intervención que tuve un fragmento de un poema de El faraón que dedica a Nefertiti, no sé si lo tengo por aquí. O bueno, también leía estos días también sobre una poeta, a ver si lo encuentro, no sé si lo encuentro, pero una mujer que había vivido 26 siglos antes de Cristo, y se llama Enheduanna, y era hija de Sargón el Grande. Vivió 23 años antes, del siglo 23 antes de Cristo, perdón, me estoy haciendo un lío, y se ve que es la primera persona, sí, la primera persona que se considera que crea una obra literaria propia, porque ella tiene reflexiones sobre su obra y la reivindica, cuando en realidad el tema de la autoría, reivindicar la autoría es algo muy moderno, pero sin embargo ella, ya digo, en el siglo XXIII antes de Cristo está reivindicando que ella es la autora. Ella, como escribe en arcilla, en tablillas de arcilla, ella manifiesta el temor a quedarse en blanco delante de la tabla de arcilla. O sea, está manifestando los mismos temores que tenemos los de ahora, ¿no? Manifiesta la dificultad las noches que se queda repasando y limpiando sus poemas. O sea, que realmente, y yo estoy hablando con ella, con Enheduanna, ¿no? Que era una sacerdotisa. Pues eso espero que algún día alguien pueda, y ya digo, tiene que ver con la necesidad quizá tan humana de pensar, de una fantasía que tenemos de sobrevivir a la muerte, ¿no? Pero... Sí, la necesidad de trascender. Sí, la idea de trascender, sí. Pues aparece la familia también andando los hijos. Veo madres, veo abuelas. Dices, no está la abuela Juana, quien con su silencio tejía cada día una vara más del mayor misterio de mi infancia. Tienes una capacidad, siempre lo supe, espectacular de recrear imaginarios de infancia. También dices en Los Pecios, mi madre tuvo diferentes tamaños. Y ahí vuelvo a la economía. Mi madre tuvo diferentes tamaños. Es una manera muy sucinta de decir cómo a lo largo de nuestra vida, al menos así lo entiendo yo, igual lo entiendo mal, nuestros padres son diferentes personas, los vemos distintos. Sí. Sí, y sobre todo adquiere un tamaño muy diferente el día que entendemos que nuestra madre fue mujer y tuvo una vida antes de tenernos a nosotros, antes de ser madre. En ese instante la madre adquiere un tamaño muy distinto, ¿no? Yo creo que hay un antes y un después de esa comprensión. Bueno, y te pasará lo mismo a ti con tus hijos. Con mis hijos, claro. Sí. Me voy a permitir leer unas poquitas palabras de la página 56. Que me ha parecido una belleza. Es solo una parte del poema, pero dice: como los erizos, tendremos que buscar de nuevo la distancia justa para querernos sin hacernos daño. Me ha parecido precioso. Bueno, como muchísimas partes de este poemario,
Hablaste antes del amor. Seguimos escribiendo del amor, tú lo haces muy bien, solo por citar algo de lo que escribes. El amor es esa ceremonia feliz de seguir esperándonos uno a otro. Y digo que es cierto y que mucho dices con tan poco, ¿no? Volvemos a la economía de las palabras, de la poesía. Me dejó más sola que las ciudades de Chirico. Se convierte en una plaza de Bruegel el Viejo. En otras páginas nombras a Alberti, Cavafis, Kafka, Lorca, Pavese, Euclides, Likinsao. Alguno he tenido que buscar en el diccionario porque yo Likinsao, por ejemplo, no sabía. Pero bueno, ves, aprendo contigo. La pregunta es, ¿tu poesía bebe de otros autores y de otras disciplinas? Bebe muchísimo de otros autores. A veces pienso, ¿no estaré copiando? Porque claro, es que yo leo muchísima poesía. Yo leo muchísima poesía y leo mucha narrativa. Y sin esta lectura, yo no sé si podría escribir. A mí me inspiran mucho las cosas, pero a la hora de poder expresarla, me inspiran mucho otros poetas. Y me siento muy vinculada y muy agradecida a esos poetas que permiten que cuando los estoy leyendo, del sillón de la poesía me caigan muchos poemas. A veces estoy leyendo a alguien y inspirada por esa persona y los puedo localizar, los que hay inspirada por Sánchez Rosillo, o sea, es que puedo localizar los poemas y la inspiración. Entonces, en mi caso hay una deuda completa con otros poetas y soy una lectora diaria de poetas. Siempre tengo que tener 2 o 3 libros de poesía, una novela y algo de ensayo. Dices que he encontrado la paz en la derrota. Dices en un momento. En los pecios dices, vivir es igualar, eliminar la falsa jerarquía de las cosas, sentir en cada instante la plenitud y la derrota al mismo tiempo. ¿Escribir es plenitud y derrota al mismo tiempo? Un poco lo que decías, qué bien que he publicado, pero qué triste que lo hubiera... Esto de llegar y no llegar... Bueno, es que yo creo que vivir y escribir es emulsionar todo el rato alegría y dolor. Yo creo que tanto la escritura como escribir es una mezcla continua, ¿no? Y entonces cuando digo que he encontrado la paz en la derrota es porque cuando te rindes hay un momento en que estás muy tensa. Cuanto más control hay, como mayor grado de neurosis y mayor grado de locura. Pero cuando te rindes y empiezas a aceptar que las cosas pasen, yo ahora pienso, bueno, que pase lo que tenga que pasar, ahí hay una paz, en esa derrota escogida, de decir, desisto de tanto control, de tanta intervención que a menudo tuerce el curso de las cosas. En Gestalt decimos, no empujes al río, y esto es lo que he interiorizado, no hay que empujar el río, ¿no? Y esto te da mucha paz, cuando dejas de intervenir tanto. Fíjate que yo lo interpretaba más respecto a lo que dices, porque es la autora, pero la derrota como algo que te mueve a seguir, porque pierdes ya el miedo de fallar, no un poco lo que decía Beckett, Beckett, no tienes nada que perder. Falla otra vez, falla mejor, te quitas como presión, bueno, y puede ser muy movilizadora y fuente de creación la derrota también. Sí, también está esto presente, ¿no? Los fracasos sucesivos que al final te hacen perder el miedo al fracaso y por lo tanto te arriesgas a todo, porque ya no temes fracasar, ¿no? Sí, está esto también. Una cosa que me impactó mucho en tus poemas fue la musicalidad del texto y los silencios que percibía leyendo. Incluso hacía el ejercicio de leerlos en voz alta porque te obligan a hacer ese silencio. Esto es adrede, ¿cómo se piensan sobre todo los silencios? ¿No? Porque la musicalidad y literatura creo que es un terreno más explorado y del cual se ha hablado más, pero a mí lo de los silencios cuando hablas o cuando alguien habla o cuando alguien escribe me parece apasionante si se hace bien. Bueno, yo no sé si tienen mucha musicalidad, yo tengo bastantes dudas. Creo que tienen más musicalidad los poemas cuando hay una métrica detrás, un estudio de la métrica. Yo en esto soy un poco caótica. Lo que sí hago mucho es leer en voz alta mis poemas cuando los he escrito
para ver eso, de dónde me surge la pausa. Y entonces en el poema lo dejo en blanco porque necesito que el poema respire. Cuando hay momentos en que si respira, tienes más conciencia de lo que acabas de leer, ¿no? Y entonces esto me parece muy importante. Musicalidad, ya te digo, no sé, porque creo que ahora estoy intentando, todo lo que escribo lo mido más, estoy respetando más. Una cosa la es métrica, medición. otra cosa es musicalidad, ¿eh? Ya, puede ser ya, totalmente claro. anárquico en Ya. cuanto a métrica y Sí. tener musicalidad. Sí, pero que cuando mides, yo tengo un poco de complejo de no medir, y entonces ahora estoy todo el rato estoy todo el rato midiendo y creando nuevos poemas poniendo más conciencia en esto, porque también tienes que reinventarte. O sea, lo que a mí me frustraría sería seguir escribiendo igual. Que no lo sé, ahora os escribiré algún poema, os leeré algún poema que no está en este libro para ver si ha cambiado algo. Pero claro, lo que me frustraría sería escribir lo mismo, que creo que puede ser, ¿eh? No sería la primera, yo sí que me gustaría dejar tiempo para alguna pregunta del público, si quieres leer un poema. Sí que para cerrar te aplico uno de tus poemas a ti misma. Cuando tú dices, yo te lo digo a ti, ¿por qué llevas a tanta gente al abismo?, te preguntaban a menudo, y tú con una sonrisa, como siempre, respondías, porque confío en que saben volar. Son poemas estos que nos llevan al abismo, pero un abismo bello, un abismo que te hace pensar y te hacen volar. Y gracias, Juana, por este bestiario del deseo, por hacernos volar con él. Bueno, muchísimas gracias por vuestra presentación. Creo que valía la pena solo por vuestra presentación. Muchas gracias. Ha sido una presentación de lujo, ¿eh? Muchísimas gracias. Si queréis preguntar algo o leo algo, lo que queráis vosotros, pues... Yo me quedo con ganas de escuchar algo que no esté publicado, ¿no? Sí. Bueno, de esos nuevos poemas. Yo Sí. no he leído tampoco. sí. Bueno, Algunos hay sí que uno- has ido publicando Sí. en Facebook. A ver, pues es que traía varios, pero bueno, este es referido, voy a leer dos de los nuevos. Uno dice así, dice, es hablando, bueno, vosotros sabréis de lo que se habla, a ver. Dice bueno, sigo con el zoológico, ¿eh? Yo creo que eso no cambia. Mis compañeros me dicen, veo otro tipo de cosas, porque veo muchos documentales de naturaleza, pero sigo con el zoológico porque me inspiran mucho los animales, me inspira mucho la naturaleza, y entonces ahí sigo, y aunque los quiero evitar, aparecen. Y a veces es el animal lo que me sugiere el poema. En este caso estaba viendo un documental que veo muchos, de National Geographic, y aparecía un potrillo de cebra que la madre como que le indicaba, tenemos que cruzar el río, y el potrillo no lo había cruzado nunca, y entonces se ponía a dudar, pero de nada que veía que la madre avanzaba, el potrillo se arriesgaba y cruzaba, ¿no?, el río. Y esto fue lo que me sugirió este poema sobre la muerte. Dice, como un potrillo de cebra que ve el reflejo del agua por primera vez, sabrás que tienes que cruzar el río. Al perder la cáscara del tiempo, perderás también la de las palabras. Huérfana prudente, torpe amante, triste acacia, corazón de ciervo, no querrán decir nada. No importará que lleguen ni septiembre ni la noche. Tu vida no quedará como libro olvidado si supiste devolver lo que de ella te vino. Llegar será un deseo, igual que deseamos la voz de nuestra madre. Bueno, pues este es uno de los poemas últimos que creo que llegar al final pues nos atraerá la muerte y nos será que todo está planificado para que quede bien, para que salga bien. Y esto es irreversible en el sentido de hablo de la palabra que a veces decimos sin entender que luego no puede volver. Se llama irreversible, hablo de lo irreversible. Una palabra que
gotea puede alcanzar la temperatura de un mamífero, pesar igual que un montón de errores en la cuenca de las manos, crear un charco al que vuelvan los pies del niño, testificar las ruinas de un idioma, perder en el trayecto su sentido, amontonarse en una tienda de segunda mano junto a otros corazones en oferta, convertirse en espora, estrellarse en el presente duro de la acera. En cambio, no puede volver a los mismos labios cuando la palabra sale. Ya no vuelve. Sí, cuando una palabra ha sido pronunciada, ya está fuera de ti. Bueno, si queréis preguntar algo, ¿queréis decir algo? Todos habéis comprado el libro, ¿no? Porque si no, Sí, no lo podéis tiene todo, salir, ¿eh? vais a ser cachados a la salida. Decir algo, va. Bueno, porque si no, pues... Es que yo, por ejemplo, Juana, pienso en cómo aparecen en tus poemas la infancia con esas raíces tan profundas de la naturaleza, de los animales, Sí. como un lugar donde realmente se respira una felicidad extrema. Hay mucho dolor también, pero hay una felicidad extrema. Y entonces, en el otro lado, como el momento en el que estamos llegando, ¿no? El momento en el que se acerca al final, también es un lugar... Bueno, está más cerca que cuando que hace unos años, ¿no? En ese lugar donde nos estamos acercando, Sí. también lo podemos ver con la misma, ya con otra forma de paz, pero también es una forma de felicidad, ¿no? Es decir, que los dos extremos, el inicio de nuestra infancia y la llegada a la madurez, son momentos en los que la felicidad de alguna forma cobra sentido, ¿no? Ha sido en el medio de la vida cuando las cosas no eran así. Han sido en el inicio y ahora en el atardecer de nuestra existencia. Sí, dice Jun eso, que la primera parte de la vida, el tema es la vida, y en la segunda el tema es la muerte, ¿no? Y ahí también se puede alcanzar pues, una plenitud y una paz también. Depende del trayecto que hayas hecho. Y sí, en la infancia yo mi sensibilidad la debo a haber sido una niña de pueblo, digamos. Ahí aprendí lo que me marcó mucho el contacto, y no somos de campo, somos de pueblo, pero me marcó mucho. Sí, yo realmente creo que está muy, muy, muy presente, ¿no? Sí. Porque yo también soy una niña de pueblo, De pueblo. ¿no? Entonces, viviendo con tus poemas, yo volvía también a esa especie de paraíso que para mí era Piera y que para ti es Campanario, ¿no? De alguna forma. Sí, sí, quizás sí. Quizás es un paraíso, sí. Luego he encontrado otros paraísos, Y sí. la infancia, de alguna manera, no es como un paraíso que nuestra imaginación ha retomado. O sea, no hay realmente más el deseo de ser una infancia feliz en el que se sustenta el presente, que realmente, si uno analizase ese día a día de esa infancia, no encontraríamos muestras brutales de tristeza, de dolor, de cansancio, de frío, de calor, ¿sabes? Yo creo que más que la alegría de la infancia hay la idealización de ese paraíso perdido que le damos forma a la infancia, ¿no? Siempre me ha parecido en Juana eso un poco, que es una fuente de inspiración maravillosa, eso sí, claro, Sí. pero no creo que sea una fuente de felicidad, sino una fuente donde uno es mis raíces, las acepto, las entiendo y a partir de ahí me construyo, ¿no? Bueno, yo siempre he entendido un poco así. Sí, bueno, en realidad es lo que dice Cesare Pavese, ¿no? Que es el lugar de las primeras veces. Sí, Y por lo tanto es el lugar del mito. claro. Y es lógico que tenga, si son mitos reconstruidos, porque en realidad reconstruimos el recuerdo, ¿no? y lo recreamos y lo inventamos, ¿no? Pero eso es lo de menos. Lo que pasa es que allí fue el lugar de las primeras veces y eso deja una impronta, y en mi caso la impronta fue del pueblo, de todo lo que tenía que ver con el pueblo. Pero no es un lugar de felicidad la infancia. Yo, por ejemplo, el otro día le decía a mi marido que yo ahora quizás es de las mejores épocas de mi vida. Claro. Sí. Y la infancia, de alguna manera, no es como un paraíso que hemos
O sea que no lo considero como la época más feliz de mi vida, ¿eh? Ahí hubo muchas cosas, pero fue el lugar de las primeras veces, de ahí este carácter mítico, ¿no? Bueno, pues, a ver, Josep Antón, ¿quieres micro? No es una pregunta, es mi impresión cuando te leo. Es como que tienes, es como que estás leyendo algo de tierra. Eso lo decíamos muchas veces. Algo de tierra, algo como que no hay artificio y sobre todo no hay metafísica, ¿no? Y entonces a mí me parece de una fuerza que me admira y me sorprende al mismo tiempo, ¿no? El uso de unas imágenes, bueno, el tema de los animales es como un plus, ¿no? Porque que hayas encontrado este filón, ¿no? Por decirlo de algún modo, de poder incorporarlos, que creo que yo no es que sea una persona muy leída, pero creo que es muy original el hecho de que tú puedas tener este bestiario, ¿no? Y utilizarlo con tu habilidad como tienes, ¿no? Pero a mí es leer tus poemas es como que me conecta mucho con la tierra, con una fuerza que no es para nada idealista, ¿no? Y entonces a partir de ahí es como que aparecen verdades como puños detrás de esas palabras hilvanadas, hay verdades como puños, ¿no? Y entonces eso a mí me admira, me sorprende y te lo agradezco. Son a la vez muy sencillos, los poemas son muy sencillos. Muchas gracias, Josep Antón, por tu lectura. Bueno, yo necesitaba pararte porque como cada vez que hay silencio haces como que vamos a acabar, pero no necesito tener tiempo. Gracias. A ver, cuando hablabas de trascendencia, y yo pensaba en ti, y pensaba que eres todo menos invisible. Y no porque hagas por hacerte notar, sino porque tú como fenómeno y como ser humano que eres, interpelas. Y creo que nos interpelas a muchos a lo largo de la vida, igual sin pretenderlo, a lo mejor casi sin relación, pero como que das mucho que pensar o mueves mucho. Yo lo he vivido en mí y también lo he visto en otras personas y me ha resonado también escuchando. Y entonces yo cuando bueno, yo me leí tu poemario y se lo decía antes a Josep como una novela. O sea, empecé por el poema 1 y me leía a ver qué pasaba después, hasta que llegué al final y dije, luego ya me lo leeré despacito para poder saborearlo más, porque era como el ansia, la gula de querer. Y yo pensaba, claro, es como yo lo veo, don de ti. Y entonces yo te quería preguntar, en relación a este escribir y ponerlo encima de la mesa, por la valentía. En blanco, de repente me queda en shock. O sea, me preguntan sobre la valentía. Sí. ¿Cómo la vivo o cómo están reflejadas en mis poemas? Sí, o la valentía de poner, ya no lo sé. Sí, yo creo que como Juana quiero decir, no, estaba pensando que la valentía de abrir, ¿no? De mostrarse uno que en poesía es más difícil, bueno, igual no, pero es más difícil disfrazarlo que en una novela, tal vez. Porque sí que es cierto que son poemas donde tú te muestras mucho. Sí, y esto provoca, es verdad, miedo, ¿eh? O sea, yo por ejemplo ahora necesito, creo que ya lo he avisado en Facebook, retirarme porque siento que cuanta más exposición hay es como si me viene algo como primitivo de me están robando el alma o estoy perdiendo trozos de mi alma con tanta exposición. Pero creo que el valor lo he adquirido como lucha contra el miedo está muy presente en mis poemas. Entonces yo en esta conquista interior contra esta inseguridad, en un momento dado yo dije, me da igual, si lo pienso mucho no escribiría o no me mostraría.
hubo un momento en que ya perdí ese miedo, es verdad. No sé si a eso se le puede llamar valentía, pero sí, perdí el miedo. A la vez necesito mucho retirarme. Como digo ahora, me siento muy expuesta por haber hecho 2 o 3 cosas últimamente seguidas. Y necesito mucho retirarme porque hay este temor de que algo interno se pierde con tanta exposición, ¿no? No se me ocurre decirte nada más. No sé si hablo en algún momento de la valentía en algún poema. Es que cuando hablabas me venía algún poema, pero ahora no lo recuerdo, ¿no? No lo recuerdo. Recuerdo este poema que leí ayer que dije, hablé de que ya, bueno, de la valentía de amar en este tiempo en el que predomina el miedo, que es una emoción tan opuesta al amor, ¿no? Y entonces en este acto yo hice un poema para unos amigos que vinieron el otro día a decirme que estaban, un amigo mío que se ha enamorado. Y entonces leí primero la dedicación que Akenatón, Amenhotep IV, escribe a su esposa Nefertiti en un templo, ¿no? En las paredes de un templo de Egipto. Y dice, y claro, dices, ¿cómo es posible vibrar con algo que escribió un faraón? Y ahora lo podría escribir cualquiera de ahora. Porque claro, cuando conectamos con lo esencial, el ser humano es lo mismo aquí que allí, y el pobre que el rico, y nos empeñamos en las diferencias, pero en realidad somos lo mismo. Y así expresaba Amenhotep IV a su esposa Nefertiti su amor, que lo leí el otro día también. Te ruego, Dios mío, que hagas de ella una luz en mi corazón que nunca se apague, y que me hagas un bastón inquebrantable en el cual ella pueda apoyarse, porque ella es de mí y yo de ella, y ambos nosotros somos el secreto de la existencia del otro. Para mí esto es poesía pura, ¿no? Y luego, inspirada por él y por estas personas que tienen el valor de amar, escribí esto. Ahora, a partir del amor, ya no será un fracaso la imperfección, ni notar disuelta en ácido la malla de los días. No romperé la espada para evitar que la encuentre el enemigo, ni me opondré a que la sed siga su particular confabulación. Solo querré, como la flor del jengibre, guardar el secreto de tu existencia, de nuestro amor. Esto es lo que escribí un poco a la luz de ese amor que me parece tan valiente ahora. No se me ocurre nada más, Marian, a propósito de la valentía, pero he tenido mucho miedo. He tenido mucho miedo, sí. Bueno, pues muchísimas gracias por haber compartido este momento de poesía y de encuentro. Os llevo a todos en la retina, porque además, como no sois muchos, ha sido muy familiar y no es difícil hacer un retrato de cada uno de vosotros. Pero bueno, también ha sido bonito que sea así, porque la presentación del abuelo americano hubo mucha gente, y me gusta ahora también esto más íntimo. Todo está bien, todo está bien. Muchísimas gracias. Bueno, es que casi todos tienen...